Perfecto. Bueno, muy buenos días de nuevo. Gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí compartiendo. Probablemente voy a estar en la misma tónica que la doctora Diana Alejandra. No soy psicólogo y hemos incursionado en esta línea, ¿no? de la seguridad vial y pues nos hemos estado enfocando, al igual que el equipo de allá de la Universidad de Baja California, pues en reconocer algunos factores, ¿no? Precurrentes desde el campo psicológico de la conducta. Y precisamente en esta ocasión les voy a compartir un poco acerca de cómo se relaciona todo esto en las infancias, específicamente ahora en lo que son las conductas bueno, en las actividades de ciclismo y motociclismo, ¿no? En infantes y en jóvenes. Eh, Ahí está. Eh, bueno, inicialmente pues tendríamos que entender que la seguridad vial en niños y adolescentes es un tema muy relevante. Sabemos que son usuarios muy vulnerables en las vías, y tiene muchos factores asociados a su incursión como noveles en diferentes aspectos, en diferentes modalidades y en diferentes contextos viales. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por lo general los niños o los jóvenes están apenas aprendiendo o están apenas incursionando en estos entornos y muchas veces desconocen muchos elementos, procesos y dinámicas que se llevan a cabo. No solamente desde lo normativo, sino también desde las particularidades que tiene cada contexto vial. Reconozcamos que no es lo mismo para un niño en una zona urbana bueno, yo estoy aquí en Sonora, ¿no? De Obregón, Sonora, comparado a lo mejor con la complejidad de la vialidad que tiene una ciudad como Guadalajara, ¿no? O Monterrey. Entonces, cada uno variando no solamente en cuestiones de infraestructura, normativa, sino también en términos culturales, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estos usuarios de los espacios públicos y vialidades, que son los niños, pues son una de las principales víctimas, ¿no? Y una de las actividades en las que más se han expuesto es precisamente cuando ellos incursionan en el ciclismo o ya más jóvenes en el motociclismo, ¿no? Y bueno, ya un poquito en la adolescencia. Y en alguna medida se ha atribuido, en caso de los niños y jóvenes, como bien decía la doctora Diana, en ciertas características de la conducta o ciertos aspectos que han ido mermando la calidad y la seguridad de estas conductas y tiene que ver con, por ejemplo, la conducción distraída. Los jóvenes y los niños pues tienden a distraerse un poco más. Ahorita ahondaré un poquito en eso, que ya había comentado también la doctora acerca de cuestiones neurológicas y de su desarrollo. Y a veces también, por la misma inexperiencia, pues van apenas incursionando en el uso de la bicicleta y motocicleta y pueden haber usos inadecuados, ¿no? La falta de uso de equipo de seguridad, no comprenden todavía muy bien las normas de circulación y qué tan vulnerables ellos son. La percepción del riesgo todavía no está, me gusta a mí decirlo, calibrada, ¿no? Porque tampoco es muy bueno que tengamos muy, muy alta percepción del riesgo, ¿no? No nos hace funcionales tampoco. Y al mismo tiempo, desde el inicio, no tuvieron buenas prácticas peatonales, ¿no? Empezaron antes eh, en algún momento platicando con la directora, en aquel entonces, hace 10 años, de la DGT en España, me decía, es que primero somos peatones, luego ciclistas, luego en Europa se usan mucho los scooters, entonces, o las motos chicas y los motocicletas, y luego conductores, ¿no? De automóvil. Y como que esta secuencia tiene también que ver con este desarrollo de la vida, ¿no? Por eso ellos manejaban como que un proceso educativo muy, muy escalonado. Entonces, estos hábitos y prácticas que desde el inicio los niños pueden ir adquiriendo como peatones también se pueden ir traduciendo poco a poco en sus actividades ya como ciclistas o motociclistas. En términos del ciclismo, en el niño, pues es una actividad pues muy, muy lúdica, generalmente es más por una cuestión recreativa, de ejercicio, de convivencia, es vista como más como un juguete que un medio de transporte, ¿no? No usualmente un niño
5 o 7 años, pues utiliza la bicicleta para ir a su escuela, ¿no? Generalmente no es tan visto, pero sabemos que puede haber casos, ¿no? Ya un poco más grandes empiezan a utilizarlo para este propósito, que sería ya el desplazamiento en zonas escolares, que obviamente reconociendo que son principalmente los niños y los jóvenes quienes usan las bicicletas, pues sería necesario también en términos a lo mejor ya de planeación urbanística, pues reconocer cuáles son las vías a las que tendrían que tener acceso, ¿no? Los niños y jóvenes, sobre todo pues en zonas escolares. Y por este lado también en general en el ciclismo infantil hay poca planificación de rutas. Suelen usar calles o caminos improvisados, o sea, también hay un sentido de exploración. Recordamos que muchas veces cuando los jóvenes, los niños de 10, 11 años empiezan a utilizar la bicicleta, pues también tiene un sentido de independencia, ¿no? De que ya me puedo yo mover libremente de una manera más rápida. A lo mejor antes, pues caminando no me iba a la otra colonia a visitar a un amigo, pero pues ahora ya tengo mi bicicleta, ¿no? Y muchas veces también esto tiene que ver con que al irse incorporando en esos escenarios viales, pues también viene un sentido de exploración, viene un sentido de reconocimiento de espacios y pues muchas veces los ciclistas tienden a buscar nuevas rutas, a explorar por nuevos caminos, ¿no? Entonces esto los pone en una situación un poco más vulnerable porque estarían en situaciones en las que no tienen anticipadamente información al ser hacer rutas nuevas para ellos. En el tema del motociclismo, al menos en los niños, pues es un tema un poco mucho más delicado, ¿no? Un poco mucho más, perdón por la incoherencia, pero sí se vuelve más complejo porque sabemos que en gran parte del país, por cuestiones muy diversas, entre ellas particularmente socioeconómicas, la motocicleta se vuelve casi un medio de transporte familiar, ¿no? Obviamente no debería de ser la forma. Normativamente, pues este uso que estamos viendo en la imagen no es aceptado por los reglamentos y normas viales en el país. Pero pues lamentablemente pues es un uso muy común. Al menos aquí en Obregón, en Hermosillo, en Sonora, es muy común ver este tipo de escenarios donde mamá y papá vienen y los niños como que vienen en medio, ¿no? Y bueno, pues sin ningún casco, sin ninguna medida de seguridad. Y bueno, aquí es donde vemos muchas veces que pues suceden accidentes, siniestros que pues lamentablemente se traducen en pérdidas, ¿no? Y son escenarios que no deberíamos de estar viendo. Asimismo, pues ya en la adolescencia es común que pues ya sea por cuestiones de acceso financiero, económico, pues a que se adquieran estas motos. Este, pues ustedes saben la marca, pero pues aquí coloquialmente le llaman mortálicas, que son pues, motocicletas no muy caras y muchos jóvenes pueden llegar a tener primero un acceso a una motocicleta de este tipo que a un automóvil. Entonces, en estos escenarios de los adolescentes ya en el uso de las motos, ya sea rurales o en ciudades donde no hay mucha fiscalización, o sea, no hay mucha normativización o no hay mucho seguimiento a ese uso, pues los adolescentes empiezan a utilizarlo cada vez a edades más tempranas sin tener licencia ni siquiera tener los aditamentos de seguridad adecuados. Muchas veces estas motos ni siquiera las vemos con placas, pues ni están registradas. Entonces, obviamente, pues también esto vuelve más vulnerable a estos usuarios, ¿no? De motocicletas. Y también la familiarización temprana con el vehículo. Muchos niños crecen en entornos donde la moto es el principal medio de transporte, lo que puede generar una sensación de normalización del riesgo, que ahorita vamos a hablar un poco más de esto desde la parte psicológica, pero es esencial ir entendiendo que muchas veces cuando hablamos de seguridad vial y hablamos de un enfoque un poco más sistémico, entendiendo la importancia no solamente de las motos, los vehículos, sino también de la parte cultural y la parte de infraestructura, nos damos cuenta de que ya hay como una clase de normalización, ¿no? Los mismos comunidades en términos de vialidad ya tienen un uso de los espacios viales y es un uso que puede ya estar muy arraigado, ¿no? Y por eso de repente ya se normalizan este tipo de conductas.
Hay un factor importante y creo que esto, sobre todo aquí los que nos acompañan, pues están mucho más conscientes que yo, pues el factor estructural, realmente la infraestructura en gran parte de nuestro país, en las urbes, pues no es amigable con el ciclista, ¿no? Principalmente. A veces el ciclista no sabe si tiene un espacio indicado. Casi no hay ciudades que tengan ciclovías y menos ciclovías bien diseñadas estratégicamente y entendidas desde un diseño más sistémico, no tanto desde una sola postura unilateral, una visión este, de un solo enfoque. Y pues también contamos con ausencia de señalamientos, no hay zonas escolares protegidas en su totalidad, y pues esto vuelve pues un poco más difícil, el entorno vial se vuelve priorizado para los automóviles y el ciclista pues realmente se ve desplazado a tener que andar en la banqueta o a tener que arriesgarse en manejar, ¿no? Entre carros. También hay una cuestión de que hay un tráfico mixto, niños en bicicletas o motocicletas comparten estos espacios, como decía, con vehículos de mayor tamaño y velocidad. Es lamentable, muchos siniestros se dan cuando las motos se pasan entre carros y, pues, o las bicicletas están pasando entre los carros y pasa uno por lado y pues colisiona, ¿no? Entonces, no hay ahorita una infraestructura que permita delimitar, ¿no? a ambos usuarios. Y también pues existen condiciones climáticas o de visibilidad que afectan mucho más a los ciclistas, ¿no? Que podría ser que a un automovilista, por el hecho de que no todas las bicicletas o motocicletas tienen los aditamentos para poder, no sé, conducir bajo la lluvia, que sean visibles, ¿no? Casi no tienen muchos usuarios de las bicicletas o jóvenes no utilizan estas luces muertas, ¿no? Al menos, ¿no? Para ser reconocidos en escenarios de poca visibilidad. Entonces, estas son prácticas muy comunes de inseguridad, no se usa el casco o se usa de manera incorrecta. También habría el tema de ver que lo comentaban ahorita, que la calidad de los cascos que se adquieren, pues yo creo que ahí también tendría que ser un tema aparte, muy importante. Transporte de varios pasajeros en motocicletas, niños de pie o sentados entre adultos sin protección y falta de respeto a señalamientos de tránsito. Ahora, mucho de esto lo estamos entendiendo no nada más por infraestructura, sino que vemos que hay un alto componente comportamental, ¿no? Y en psicología muchas veces nosotros tenemos que reiterar un aspecto importante que pareciera que a veces se obvia que las personas solamente necesitan saber que es la parte cognitiva, con saber que es riesgoso, con saber que es incorrecto, con saber que va en contra de los reglamentos de tránsito es suficiente para que un individuo cambie su conducta, pero pues todo psicólogo pues me va a dar la razón en que el comportamiento es mucho más complicado, ¿no? Es como los médicos, ¿no? La persona con diabetes sabe que tomar Coca-Cola le hace daño, pero pues la sigue tomando, el que fuma sabe que fumar hace daño, pero el saber simplemente no es suficiente para llevar un cambio de comportamiento e incluso de hábitos. Y también antes una pauta muy importante, y pongo como ejemplo los escenarios en conducción de vehículo, eh, la conducción o el uso de los espacios viales son muy complejos en términos psicológicos. Nada más pensemos en la situación de una persona que está en una situación de riesgo o que está a punto de entrar en una posible colisión. Las personas que están en estos escenarios tienen demasiada sobreestimulación o demasiada, más bien, demanda de atención. Muchas veces nada más pensamos que la relación es conductor-vehículo y calle, cuando realmente cuando nosotros manejamos, la demanda tiene que ver no solamente con el vehículo, con la moto, con la bicicleta que estamos manejando, o sea, todo lo que nuestro cerebro tiene que esforzarse para interactuar con estos aparatos, con estos vehículos, sino también tenemos que interactuar con las vías en las que estamos manejando, las calles en las que estamos transitando, los señalamientos que están a nuestro alrededor, otros usuarios de la vialidad,
y de manera como invisible también con las normas, que aunque no estén ahí de manera explícita, las tenemos interiorizadas. Y sumémoslo también a otras condiciones como los baches, animales que cruzan las calles. Entonces, ya vamos entendiendo un poco mejor que en términos cognitivos, en términos psicológicos, conducir y usar espacios de vialidad se vuelve complejo, se vuelve un comportamiento de muy alta demanda. Entonces, en estos escenarios, pues muchas veces el comportamiento de la conducta se vuelve muchísimo más difícil de desarrollar porque necesitamos empezar a utilizar otros procesos que tienen que ver con intuiciones o procesos de cognición que se basan más en sesgos de información o heurísticos. Y particularmente, pues en los niños tenemos muchos factores que pueden influir en esas conductas de toma de decisión cuando están en estos escenarios. Ya lo comentó ahorita la doctora Diana Alejandra, los niños, los jóvenes todavía están en un proceso de maduración, principalmente la parte del desarrollo prefrontal del cerebro, perdón, el lóbulo frontal, donde se llevan a cabo muchísimos de los procesos de toma de decisión, eh, lo que conlleva que ellos todavía no puedan subestimar, bueno, subestimen, por ejemplo, los peligros. Hay una actuación mucho más impulsiva, todavía no está desarrollado porque no hay un autocontrol de las emociones tan fina. También hay una condición de percepción visual espacial en el desarrollo. Los niños todavía están desarrollando estos procesos. Para los niños todavía la estimación de la velocidad de un vehículo que viene hacia mí no es la misma que para un adulto. Y sobre todo la parte emocional, y aquí ya entra mucho la adolescencia. Como el sistema límbico, que es el que se establecen más las relaciones, se desarrolla mucho antes que el sistema prefrontal, que es la razón, pues muchas veces impera más ciertas emociones o la búsqueda de emociones que el razonar acerca de esto es riesgoso, me puede conllevar una herida grave, puedo perder la vida. Entonces, muchas de las conductas que muchas veces nosotros ya desde distancia podemos pensar que son irracionales, coloquialmente dice, ah, mira, que estaba loco ese muchacho por lo que hizo. Realmente es porque está obedeciendo también a un proceso más afectivo emocional que uno racional. También están otros aspectos entonces de cómo estimamos el riesgo. Los niños, bueno, como les comentaba por esta base biológica, no conocen muchas situaciones como peligrosas. O sea, el hecho de que apenas se están involucrando todavía no les permite tener información antecedentes de qué es peligroso o qué puede ser potencialmente peligroso. Y también hay una tendencia a sobreestimar habilidades, ¿no? Creen que pueden esquivar un auto, frenar a tiempo en bicicleta. A veces, por ejemplo, yo tengo un niño pequeño y de repente me dice, voy a tirar una patada voladora y pues nada más da un saltito y una patada, pero para él fue una super patadota, ¿no? Entonces, es común que sobreestimen estas habilidades y obviamente pues esto los puede poner en una situación de mayor riesgo, ¿no? En las adolescentes también hay una distorsión muy fuerte de las emociones y sobre todo en adolescentes hay un proceso de presión grupal. Eh, Como sus referentes sociales se vuelven más los pares, los amigos, que por ejemplo ya los padres o autoridades, es muy común que, sobre todo en varones, traten dentro de su dinámica grupal de obtener mucho más reconocimiento. Y muchas veces este reconocimiento tiene que ver con desplegar conductas temerarias, de valor, de riesgo, que los lleve a buscar la admiración de otros, ¿no? Entonces la influencia de pares es muy importante. Incluso hay estudios donde dicen que un conductor joven acompañado de otros jóvenes tiene mucho más riesgo de siniestrarse que ir solo, ¿no? Y también hay una falsa sensación de vulnerabilidad, o sea, no reconocen su propia vulnerabilidad, hay un sesgo. Esto también tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Hay mucha estimulación de los medios acerca de representaciones, de escenarios viales en los que, pues en películas, por ejemplo, no sé, un Vin Diesel que sale volando por el parabrisas y cae de pie en el otro carro, pues obviamente no siguen la realidad o las leyes de la física, ¿no? Estas películas, y pareciera que no influyen, pero al no tener los jóvenes una referencia previa o una experiencia previa, pueden caer en el error de no tener regulado, no tener equilibrado esa percepción del riesgo.
Otra parte muy importante y es muy común en los adolescentes es la búsqueda de sensaciones, ¿no? Sobre todo en los varones, por cuestiones también relacionadas a la testosterona, a los cambios hormonales, es muy común en esos cambios neurobiológicos que los adolescentes tiendan a buscar muchísimo las sensaciones, ¿no? Buscan deportes extremos, buscan sensaciones nuevas y tenía que ver con este desarrollo previo del sistema límbico que les comentaba. Por eso es mayor la atracción por estas experiencias, ¿no? Por maniobras peligrosas. Es aquí donde empieza el uso del fun ride, que en inglés es el término utilizado como para el uso de la moto, el vehículo, pero más por una cuestión de diversión, ¿no? De sentirse excitado, de sentirse emocionado. Y esa presión social de la que veníamos hablando también tiene mucho que ver con modelos de masculinidad, ¿no? De control, de valentía. Esto tiene pues mucha relación con cómo hemos visto que en la epidemiología de los siniestros es más común que sean los hombres y los jóvenes los que se siniestran. Pues conociendo ya que existen estos factores, pues podemos empezar a trabajar sobre ellos, ¿no? Y bueno, se subestima el riesgo y se sobreestiman habilidades, que es algo muy común también en los jóvenes. Mm, Ahora, también en la cuestión de los riesgos asociados, ¿no? En factores psicológicos en jóvenes, hay una inexperiencia, como decíamos, del entorno vial en los niños. No distinguen bien entre un acta y una vereda, por ejemplo. No han desarrollado todavía habilidades necesarias para actuar como peatones o ciclistas autónomos de forma segura. Y en el adolescente el aprendizaje es más por ensayo y error. Y aquí viene una paradoja que yo no he leído, pero yo la he estado proponiendo porque es una paradoja que hay que empezar a trabajar. Porque existe esta situación de que todos los usuarios móviles pues, no han vivido suficientes experiencias viales para desarrollar a lo mejor habilidades que les permitan ser más competentes, ¿no? En términos de seguridad. Y esta falta también de práctica de seguridad supervisada, o sea, también no hay una guía adulta constante, ¿no? Hace poco acaba de pasar en San Luis Potosí, este niño de 12 años que lo atropellaron en un circuito, bueno, en el circuito Potosí, que no tenía nada que andar haciendo en esa área, ¿no? No reconoció, no vio que había un peligro seguramente por otros factores, no lo podemos asumir, pero es una realidad constante. Y aquí yo acuño esto a la paradoja del conductor Nobel, porque si estamos asumiendo que los jóvenes necesitan tener experiencia para poder desarrollar estas habilidades y estas competencias, pues ¿cómo los vamos a exponer entonces a estos escenarios para que se arriesguen a tener experiencia? Pues aquí hay una paradoja, ¿no? Es que no conduzco bien porque no tengo experiencia, pero como no tengo experiencia, no conduzco bien para poder meterme al escenario vial. Entonces, por esa parte, entendemos que hay que trabajar otros aspectos como los procesos psicosociales, y aquí tiene que ver mucho el papel de los padres y educadores. Algo que hemos encontrado constantemente no es tanto que los padres de manera discursiva atiendan la información para que los jóvenes entiendan el peligro que hay en esos escenarios, sino que influye mucho más el modelamiento de los padres a lo largo de la infancia de los niños para que posteriormente desarrollen hábitos seguros, ¿no? No obstante, sí es importante hablar de los riesgos, pero obviamente sin el modelamiento adecuado, pues no va a tener mucha influencia. Entonces, esto es importante porque muchas veces muchos procesos de educación vial se centran más como en un proceso discursivo y no tanto en un modelamiento y una adquisición de hábitos. Eh, También, pues promover ciertas medidas de seguridad y prevención, pues que esto tiene que ser constante, no nada más en el hogar. Siempre me ha tocado ver como que eso de educación empieza en casa, sí es muy importante, pero recordemos que vivimos en un sistema que tiene diferentes niveles y no nada más vivimos en la burbuja de una casa y una familia. Este tiene que tener congruencia con lo que yo veo afuera y con lo que veo en todas las instituciones y en políticas públicas. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Para que se desarrollen todas estas medidas de seguridad de forma constante y perdurable. Y bueno, existen modelos psicosociales que pueden ayudar, ¿no? A trabajar estas partes de la educación, por ejemplo, que ahorita se hablaba, entendiendo que sin demeritar ni tampoco obviar la importancia de la infraestructura. Pero obviamente en los jóvenes, en el proceso de desarrollo, pues esta educación tiene que ser pues muy bien guiada y muy bien desarrollada.
Para esto existen modelos ya que se han utilizado en psicología, que siempre intento yo dar esta pauta de que no son modelos intuitivos, son modelos científicamente ya validados, que han sido utilizados para muchos otros contextos de riesgo y han tenido una alta capacidad predictiva. Por ejemplo, tenemos el modelo de creencias de la salud que plantea que las personas pueden cambiar hábitos si reconocen primero si hay barreras para su acción, ¿no? Para buscar hábitos más seguros. Reconocen la gravedad, es decir, aquí hay dos procesos de percepción del riesgo porque entienden que son susceptibles, ¿no? A un siniestro y que el siniestro puede ser muy grave y obviamente fomentar la motivación por el cuidado de la salud de uno. Entonces, estos elementos pueden constituir de manera estructurada al desarrollo de programas de educación. También otro modelo que es la teoría de la acción, de acción razonada, que posteriormente evoluciona teóricamente al comportamiento planeado, también ha sido constantemente probado, se ha identificado que es un modelo que puede predecir conductas de seguridad y conductas de riesgo, y en este modelo se reconocen factores cognitivos y afectivos, es decir, creencias y emociones, que constituyen al final las actitudes que tienen las personas hacia unas conductas. Por ejemplo, hacia la conducta del uso del casco. ¿Qué actitudes han desarrollado los jóvenes hacia el uso del casco, hacia el uso de luces, hacia el uso pues, en otros escenarios, de cinturón, etcétera, etcétera? Si esta conducta es normatizada, es decir, en mi entorno, las demás personas reconocen estas conductas como apropiadas, como deseables, y qué tanto estoy motivado yo para llevar a cabo estas normas, ¿no? Que existen en mi entorno, y también qué tanto control considero que tengo yo para desarrollar esos comportamientos. Me disculpo porque ando en todos los tiempos, me tiendo a explayarme, entonces no quiero yo faltar respeto al programa. Entonces, existen ya estos modelos y además de muchos otros factores, sin ahondar mucho en los demás, pero entendiendo que hay un gran espectro, digámoslo así, de oportunidades para nosotros ir reconociendo cómo se están de una u otra manera estructurando estos factores, cómo se van conjugando específicamente en ciertos perfiles de usuarios de la vialidad, y en el caso de los niños y adolescentes tenemos muy claro muchos de estos factores. Entonces, eh, yo por lo general, pues, de mi área, ¿no? La psicología, promuevo mucho esta parte de la educación vial. Eh, yo no considero que haya habido todavía una de educación vial formal o psicoeducación vial. ¿Por qué? Porque no he encontrado yo todavía, al menos yo, pues puede que ser que sí, no, no estoy diciendo que haya yo mapeado, ¿no? Todos los esfuerzos, porque sí ha habido muchos esfuerzos por desarrollar estos programas, pero estos programas deberían, o creo yo, sería prudente que retomen estos modelos que ya han sido probados científicamente, que reconozcamos todas estas variables psicosociales y que podamos irlas trabajando poco a poco. Obviamente que el resultado o la eficacia de estas actividades tendrían que estar dentro de un programa sistémico, ¿no? No puede haber conducta en el vacío, es decir, la infraestructura es fundamental. No podemos enseñarle a los niños o promover en los niños el respeto a los señalamientos si no hay señalamientos. No podemos a los niños hacerlos habilidosos a utilizar ciclovías si no hay ciclovías. No podemos a los jóvenes promoverles el uso de los cascos si no hay buenos cascos, si no están regulados. Entonces creo que aquí es importante, al menos en el desarrollo de los jóvenes y de los niños, que pues que puedan ellos introducirse dentro de un esquema de programas que los conlleven a entender no nada más su entorno vial y cómo ellos deben de incorporarse, sino también que nosotros como sociedad pues pongamos como ese ejemplo en la base de esa educación, ¿no? Y en la base de ese desarrollo. Y bueno, eh, en conclusión, ¿no? Pues existen todos estos factores que enfrentan los niños y los jóvenes, particularmente como ciclistas y motociclistas. Considero que se puede trabajar en conjunto, sobre todo porque
pues están las escuelas, están los padres, están las instituciones, y que esta es una oportunidad muchas veces para nosotros, no nada más verlo desde lo teórico, verlo desde lo general, sino también para ir acercándonos y encontrar cuáles son las particularidades de cada entorno, ¿no? Cuáles son las necesidades que tiene a lo mejor un niño que va a la escuela en una zona rural, a las que puede tener a lo mejor un niño que está en una zona urbana altamente poblada. Entonces, si nosotros entendemos que el comportamiento es altamente adaptativo, yo creo que las estrategias también tienen que ir de la mano, ¿no? En ese sentido. Que las estrategias para buscar la seguridad vial también tienen que tener esa flexibilidad y poder adaptarse, ¿no? A esos escenarios. Bueno, no sé si me excedí del tiempo, agradezco mucho su atención y pues estoy atento a cualquier pregunta, ¿no? Pues mi correo está totalmente a disposición.